Ya, buenas noches a todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Esto hace parte pues del programa de Laboratorio de Innovación y Emprendimiento que tiene la Universidad EIA. Hace parte también internacionalización, egresados y la maestría en negocios. Hoy tenemos como invitado a alguien bien interesante, se llama Carlos Alberto Parra. Él es el gerente de la oficina de Tokio de Olarte Moore. Él actualmente reside en Japón y él ha tenido vasta experiencia pues en estos asuntos de propiedad intelectual, licenciamiento, ha asesorado asuntos o empresas sí, o emprendimientos relacionados con cómo proteger la propiedad intelectual, cómo ingresar a mercados en asiático, en este caso. Y él nos va a contar hoy toda esa experiencia que él ha tenido allá viviendo en, en Asia y cómo es ese proceso de hacer negocios, ¿cierto? Que es yo pienso que es uno de los mercados más atractivos que hay en el mundo y hay que aprovecharlo, hay que aprovechar todas esas oportunidades y qué mejor que un colombiano que nos pueda también servir de ese puente, de esa conexión. Entonces, bienvenido Carlos, muchas gracias por la invitación. Oscar, muchas gracias a la profesora Manuela, muchísimas gracias y buenas tardes para ustedes en Colombia. Voy a compartir mi pantalla, por favor me confirman cuando la puedan ver para poner la presentación que preparé. Me confirman por favor si la pueden ver. Está cargándose. Ahora sí, Carlos, ya. Listo, perfecto. Pues muchas gracias. De nuevo, buenas tardes. Bienvenidos a Asia. Bienvenidos a este mercado, bienvenidos a esta posibilidad de conversar sobre eh, por qué Asia puede llegar a ser un mercado interesante, útil, atractivo, práctico para muchos de nosotros, particularmente en Latinoamérica. Los que hayan tenido la oportunidad de leer algo al respecto saben que estas iniciativas de acercar a Asia con Latinoamérica vienen desde la Segunda Guerra Mundial, desde la final de la Segunda Guerra Mundial, o sea, estamos hablando de mediados del siglo pasado. Eh, eh, y a pesar de que hemos pasado por algunos momentos de mayor o menor cercanía o de mayor o menor posibilidad de establecer negocios conjuntos, todavía estamos en este proceso, todavía estamos creciendo bastante. Hay unas regiones que han crecido mucho más que las otras. Hay unos países que tienen mucho más cercanía con nosotros. Pero lo que les quiero contar es que um, eh, es posible hacer negocio en Asia. Es interesante hacer negocio en Asia. Y como decía Oscar anteriormente, y seguramente que ustedes lo han conversado muchas veces con la persona Natalia, vale la pena hacer negocios en Asia. Y creo que el señor rector me pidió que habláramos un poquito de ese tema y hiciéramos una especie como de línea de trabajo para eventualmente trabajar Asia. Entonces, a lo que quiero, pues, esa presentación está en inglés y le contaba yo a la persona Natalia que lo hice a propósito en inglés, porque una de las primeras cosas que hay que contarle a cualquier persona que esté interesado en venir a hacer negocios en Asia, o buscar inversión en Asia, o abrir mercados en Asia, que el idioma necesario mínimo para poder estar así, hacer negocios aquí en Asia es inglés. Infortunada o afortunadamente, es español, y por lo tanto es indispensable que el inglés sea la lengua que ustedes manejen con tranquilidad y para que puedan hacerse entender. Y cuando yo hablo inglés hablar inglés que todos conocemos. Y como ustedes saben, hay muchos tipos de inglés. El británico, el inglés australiano, el inglés indio y el inglés que hacemos en Latinoamérica. Y solamente el inglés hace que particularmente sea interesante e importante esta comunicación. Y eso me lleva al primer punto que ustedes ven acá. Es ¿qué es el pointer? Todo.
que es el tema de las diferencias culturales entre Latinoamérica y Asia. Y son bastantes las diferencias que tenemos. Créanme, yo llegué aquí en el año 2000. Yo estoy casado con una ciudadana japonesa, y eso me ayudó muchísimo a empezar a entender qué significaba esas diferencias en cultura que tenemos y cómo poco a poco entenderlas y de alguna forma tratar de superarlas. Sigue habiendo muchísimas, y tenemos muchísimas diferencias culturales entre Asia y Latinoamérica, lo cual hace que el reto de comunicación sea muy importante. Y por eso me refería al inglés, porque el inglés, como lo hablan en Asia, con el acento coreano, con el acento japonés, con el acento en Filipinas, o con el acento que hablan muy parecido a los gringos, o en Vietnam, o si ustedes van a India, van a encontrar que hay acentos distintos, hay énfasis diferentes, y culturalmente uno intenta eh, traer la cultura propia, a pesar de que uno lo habla en un idioma diferente. Se pone absolutamente interesante, fascinante, pero muy retador. Y entender esas diferencias culturales entre Asia y Latinoamérica son muy importantes. Dejen ponerles una muy sencilla. Él le entrega las tarjetas, no sé si ustedes, las tarjetas de negocio, las tarjetas, las business cards, que tienen el nombre de uno, y ahorita últimamente tienen la foto, tiene el código QR que le sirve a uno para intercambiar información, en fin. Esas tarjetas en Colombia, por lo menos en Latinoamérica, nosotros no las tratamos con tanto protocolo y respeto como lo hacen en Asia. Eh, eh, Muchas personas simplemente las tienen, las sacan del bolsillo y ni siquiera se dan cuenta si está al derecho o al revés. No les interesa realmente. La tarjeta es básicamente como un cartoncito que tiene información sobre mi nombre, mi cara, mi teléfono y dirección de mi empresa. Y las personas en Colombia simplemente se intercambian tarjetas casi que por protocolo básico, pero realmente no son importantes en lo que significa una tarjeta de negocios. Pero en este lado del mundo, en cambio, sí son muy importantes. Ah, en Corea, ahorita menos en China. China usa mucho más ahora el intercambio a través de WeChat, que no sé si ustedes lo conocen. El WeChat es um, el WhatsApp chino. Pero las personas aquí usan las tarjetas de negocios, y son muy importantes hacerlo muy bien. Entonces, si ustedes me permiten simplemente el ejemplo, las tarjetas de negocios, una como estas, por ejemplo, que tengo que ustedes ven acá, esta que ustedes ven acá, la mitad por un lado está en inglés y por el otro lado está en japonés, que es la que yo uso aquí corrientemente. Y si se dan cuenta, pues tiene aquí mi fotografía, tiene información, y lo que uno hace básicamente es que la tarjeta son tan importantes que representan a la persona. Entonces, cuando ustedes intercambian tarjetas con alguien, este intercambio de tarjetas inmediatamente es el primer aproximación, el primer acercamiento, el primer intercambio que ustedes tienen, y la forma como uno lo hace en Latinoamérica o en Colombia, o como lo hemos hecho con cierta frecuencia en Latinoamérica y en Colombia, que este documento, este es simplemente un cartón con mi foto y con mi información. Aquí no es. Aquí esa tarjeta me representa a mí, es la persona. Y la forma como yo entrego mi tarjeta, y la forma como yo trato la tarjeta de la otra persona que recibo, es extremadamente importante, y manda un mensaje. Manda un mensaje sobre si yo soy respetuoso o no soy respetuoso, sobre si yo quiero hacer un buen negocio o malos negocios, arrancar con una buena relación, con una buena intercambio de información básica e importante sobre qué hace la persona con la que yo estoy encontrando, qué hago yo y cómo yo trato a esa persona. Entonces, primer punto que yo les sugiero que ustedes hagan, si ustedes alguna vez tienen interés de esto, es que por favor pongan su tarjeta con las dos manos. Si usted está hablando con un asiático, con un japonés, con un coreano, créanme que eso va a generar una muy buena impresión. La tarjeta tiene que estar por el lado del idioma que ustedes consideren que es pertinente para ese caso. Si yo estoy en China, lo último que hago yo es presentar mi tarjeta por el lado japonés. Yo uso la tarjeta por el lado de inglés y la presento enfrentando a la persona para que la persona pueda leer
la pueda leer, a la que me estoy relacionando, me estoy presentando, la pueda leer y pueda entender lo que dice, ah, y la entrego directamente a ellos. La forma como uno recibe la tarjeta, si es un cliente, por ejemplo, el cliente tiene que tener la tarjeta más arriba que la de uno. Si yo soy un proveedor de servicios, como es mi caso, por ejemplo, yo soy un abogado de una firma de abogados. Mis clientes corrientemente son compañías u otras firmas de abogados a quien me interesa traerlos como clientes o ya son clientes míos. Yo primero, la tarjeta de ellos debe estar por encima de la mía. La mía puede estar por debajo porque el cliente tiene una categoría superior al que provee un servicio. Y el cliente me va a entregar su tarjeta, yo la voy a recibir con las dos manos igualmente, la voy a mirar, la voy a leer, voy a repetir el nombre de la persona. Y usted sabe muy bien que en Asia los nombres asiáticos a veces para nosotros nos cuesta trabajo pronunciarlos o entenderlos, así que pronunciarlos le ayuda a uno básicamente a preguntarle a la gente si lo estoy pronunciando correctamente, este es su nombre. Y acuérdense, por favor, una cosa que es muy importante, en este lado del mundo, en ocasiones la gente no le gusta que lo llamen por el nombre. En Occidente, en los Estados Unidos, si ustedes están familiarizados con Estados Unidos o en Europa, no es inusual que la gente le diga a uno, llámeme Luis, llámeme John, llámeme Philip, llámeme por mi nombre, ese es mi nombre. En Asia el asunto es diferente. El tema del respeto es muy importante y uno arranca por identificar cuál es el apellido de la persona. Entonces, el señor Sato, el señor Wang, el señor Navin, el señor, etcétera, no el nombre completo. ¿Por qué? Porque el nombre, cuando uno se refiere a una persona por el nombre de pila, puede interpretarse de una manera irrespetuosa, como que yo estoy tratando de ser demasiado fresco, como demasiado informal, demasiado casual, y eso no siempre es bien recibido. En ocasiones las personas mismas le dicen a uno, no, mire, llame por mi nombre, no, por favor hagamos esto un poco más casual. Entonces uno como que se tranquiliza y puede ser un poquito más informal y llamar a la persona por el nombre, solo si esa persona se lo pide a uno expresa y directamente. Si eso no ocurre y simplemente ustedes le entregan la tarjeta, por favor asegúrese de leer cuál es el apellido de la persona y dirige a esa persona por su apellido, no por su nombre. Y eso les manda a ustedes, manden ustedes el mensaje de que a ustedes les importa. Reciban la tarjeta, por favor, asegúrense de leer el nombre, el cargo de la persona es supremamente clave. Entender cuál es el cargo, esta persona es un jefe de división, es un director, es un CEO, es un asistente. Es muy clave saber cuál es la persona con la que ustedes están dirigiendo, porque las reuniones que siguen en adelante son muy claves. Donde se sientan las personas que son más claves y donde se sientan las personas que son menos importantes es bien clave. Y eso, y si tienen la tarjeta y cogerla, por favor no la guarden en su bolsillo, no la pongan en su tarjetero, no la pongan en el bolsillo del pantalón. No, la tarjeta representa a la persona que le entregó a ustedes la tarjeta. Y por lo tanto, el respeto es que ustedes cojan la tarjeta, la pongan encima de la mesa y en el mismo orden como las personas que están al otro lado de la mesa se sientan. ¿Eso porque es importante? Porque les sirve a ustedes, uno, para ofrecerle y mandarle el mensaje que ustedes respetan a la persona y que tienen una especial consideración con su tarjeta de negocios, con la persona que le entregó la tarjeta de negocios, y ustedes saben de con quién están hablando, pero adicionalmente pongan sus tarjetas sobre la mesa en el mismo orden de las personas que están sentadas al frente suyo. Y eso le sirve a uno básicamente para poder identificar con quién está hablando, sobre todo para poderse referir a esa persona con el nombre y con el cargo. Entonces uno puede saber si este es el CEO, y este es el CTO, o este es el CLO, o este es el CFO, o este señor es el director legal, o este señor es el asistente, el asistente, el asistente, el asistente, del asistente. ¿Con quién hay que hablar? ¿Con quién hay que conversar? ¿Quiénes son los que están tomando decisiones? ¿Quiénes son las personas que tienen mayor cargo, o mayor jerarquía, o mayor categoría? Y eso es muy clave. Les va a permitir a ustedes saber exactamente con quién tienen que conversar. Poner las tarjetas de presentación en la mesa al frente de la persona que está
hablando con ustedes, les va a permitir orientarse mejor sobre con quién están conversando, con quién están hablando, a quién deben dirigirse, a quién tienen que mantener más atención, mucho más cuidado. Eso es supremamente clave. Entonces, esas pequeñas puntos de culturales son muy útiles de entender, son muy sencillos de entender, que podemos pasarnos una tarde completa hablando de esto. No quiero aburrirlos demasiado porque, como ustedes dan cuenta, hay varios temas que me gustaría tocar muy rápidamente con ustedes, pero creo que esto es bien clave. Cuando uno estamos hablando de cultura, pues un tema supremamente clave es el tema del tiempo. Tiempo y reputación en este lado del mundo es extremadamente de la esencia. En Latinoamérica no es nada inusual que uno dice, tengo esta reunión a las 8 de la mañana y uno llega a las 8:05. Yo he tenido experiencias en que personas que llegan a las 8:10, 8:15, y de alguna forma como que se entiende en Latinoamérica que, bueno, sí, 5 o 10 minutos tarde, no es tan complicado. No, el tráfico estaba difícil, tenía una reunión anterior que me ocupó más tiempo, tuve mucho trabajo, o simplemente, pues, bueno, no alcanza a llegar, no alcanza a llegar, o sea, ahí sí, bueno, no alcanza a llegar, así que, pues, 5 o 10 minuticos, eso está como bien. En este lado del mundo, que ustedes hagan negocios en Asia, o con asiáticos, o con empresas asiáticas, por favor, por favor, por favor, nunca, nunca, nunca lleguen tarde. Y cuando yo digo llegar tarde, es llegar a la hora. Y más tarde, por supuesto, peor. Digo, a la hora es que si la reunión es a las 8 de la mañana, ustedes llegan 5 o 10 minutos antes de esa hora. Porque a las 8 en punto arranca la reunión. Y arranca la reunión es en serio. O sea, ya pasamos ya pasamos las presentaciones, ya, ya pasamos el pequeño chit-chat de cómo está el clima, cómo está el tráfico, cómo está la situación, cómo se encuentra uno, si no llegó bien, si estaba lloviendo, qué pasó. Esto ya pasó. A las 8 en punto arrancamos a hablar de negocios, arrancamos a ver lo que vinimos, arrancamos a trabajar. Y para la gente en este lado del mundo eso es extremadamente importante. Y cuando uno hace lo contrario, es decir, uno ah, llega tarde, lo que es el mensaje que manda es: usted no me respeta a mí porque no se respeta a sí mismo, no respeta mi tiempo y no respeta el tiempo suyo. Y como usted no respeta mi tiempo, usted no es una persona confiable, no es una persona que mande el mensaje adecuado sobre por qué yo debería hacer negocios con usted si no tenemos una relación de confianza, no tenemos una relación de respeto. Y para una reunión que ustedes tengan por primera vez, por ejemplo, eso inmediatamente les afecta la reputación. Su reputación va a depender de esa primera reunión, de la primera impresión que ustedes generan. Y si la primera impresión es: llegué tarde y presento mi tarjeta como si eso fuera un pedazo de papel, la reputación inmediatamente de ustedes queda manchada, am, am, queda maltratada. Y el problema más complicado que yo he tenido en Asia es que cuando uno tiene una mala reputación, infortunadamente, esa mala reputación lo persigue a uno por semanas, por meses, por años. La gente se acuerda de eso. Siempre se van a acordar de eso. Puede que más adelante usted logre restañar ese pequeño gafe y hacer algo que la gente, pues, como que lo pase no les moleste tanto y pueden hasta reírse del tema en meses o en años posteriores. Usted que llegó tarde, pero nunca se van a olvidar que usted llegó tarde. Y una cosa mucho más complicada, le van a contar a todas las personas que usted va a tener esa relación: oiga, tenga en cuenta que Carlos Parra siempre llega tarde, o con frecuencia llega tarde, o no tiene ningún respeto por el tiempo suyo, ni el respeto de Carlos Parra. Así que espere, por favor, porque es que es colombiano, es latinoamericano, que siempre va a llegar tarde o va a tender a llegar tarde. Y peor aún, no va a ofrecer disculpas por llegar tarde.
Y eso nos pasa, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado con cierta frecuencia en Latinoamérica, en Colombia también, que las personas que llegan tarde, y cuando llego tarde se llegan a la hora en punto y llegan y ni siquiera ofrecen disculpas. En este lado del mundo ofrecer disculpas no es considerarse inferior o estar en una posición desfavorable, o que uno como que se pone de rodillas frente al otro y uno como que asume que el otro es superior. Es una muestra de respeto. Es una muestra de respeto al otro y una muestra de respeto a sí mismo. Ofrecer disculpas si por alguna razón, por algún accidente, por alguna cosa que ustedes no pudieron controlar, efectivamente, ustedes, por ejemplo, llegan tarde. Lo primero que uno hace es decir, mire, estoy avergonzadísimo, estoy apenadísimo, llegué un minuto tarde, les ruego que me excusen. Y para ustedes y para mí, en Colombia, uno dice, pero llegó un minuto tarde, ¿cuál es el lío? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? Es un minuto aquí en este lado del mundo, en negocios en este lado del mundo es crucial, es importantísimo para todo. Impacta en su reputación y si no tiene mala reputación, créanme que lo más complicado del mundo es cambiar la reputación. Y nosotros en Latinoamérica tenemos un problema complicado. Y hablo de Latinoamérica porque no solamente le pasa a los colombianos, sino le pasa a los mexicanos, a los argentinos, a los brasileños, prácticamente a todo el mundo. Es que nosotros tenemos una mala reputación. Hay un estereotipo del latinoamericano que infortunadamente para muchas personas asumen que eso es lo que posiblemente va a ocurrir. Y uno de esos estereotipos es que siempre llegamos tarde, que somos incumplidos. Y eso tiene que ver con el segundo punto que ustedes ven ahí, ese segundo bullet point que está ahí, que es el tiempo para tomar decisiones. Ese proceso de tomar decisiones en este lado del mundo a veces toma mucho tiempo. Dependiendo del país, los tiempos van a cambiar y se van a dar cuenta ustedes. Si ustedes están en Japón, los tiempos son distintos a si están en China, o los tiempos son distintos a si están en Corea o si están en India. Esos tiempos de toma de decisiones son siempre muy diferenciales. Y poder tener la posibilidad de mejor entender cómo eso hace, le permite a usted calcular mejor sus recursos, sus tiempos, cuánta plata va a invertir o cuánta plata debe invertir, si tiene que esperar más o menos. Una cosa que tenemos nosotros en Latinoamérica es que a veces somos un poquito impacientes, entonces nos gustaría que eso fuera como con los gringos, que eso uno dice sí o no, y uno dice sí, listo, arrancamos, vámonos. En este lado del mundo, a veces la gente le es más importante, más que el negocio, la relación personal, para poder establecer relaciones a largo plazo y negocios a largo plazo. Entonces, los tiempos para tomar decisiones pueden variar bastante y eso es clave que ustedes lo tengan en cuenta, por favor. Eh, lo siguiente que quiero que ustedes miren ahí, es el tercer bullet point, es el tema del poder de la distancia y la distribución. Ah, y cuando me quiero referir a eso, es la forma como aquí se toman decisiones, no necesariamente es como nosotros estamos acostumbrados a tomar decisiones. Voy a poner un ejemplo sencillo. Ah, en Colombia, para poner un ejemplo que seguramente es más familiar con todos, eh, eh, si uno es amigo o tiene una relación ya construida con el CEO de la compañía, con el presidente de la compañía, pues uno va allá y le dice, oiga, presidente o CEO, ¿me compra o no me compra? Y el presidente del CEO le dice, listo, compro, mándeme pues la factura, o mándeme la mercancía o hagamos el negocio correspondiente. Y eso puede ser toda la decisión que alguien va a tomar, una persona o dos personas toman una decisión muy rápida. En Asia eso no siempre ocurre así, porque el poder se tiende a distribuir en varias personas y eso tiene mucho que ver con que las sociedades en este lado del mundo son más colectivas y menos individualistas. Nosotros somos más individualistas y menos colectivos. Entonces aquí la forma como distribuyen el poder de toma de decisiones para una decisión correspondiente puede estar extendido en varias personas. Y eso significa que nosotros tenemos que hacer el trabajito de a identificar eso. Por eso las tarjetas de presentación son tan importantes. La distribución, como la gente se sienta en una mesa, es tan importante porque uno puede saber quiénes son las personas en donde el poder está distribuido para tomar una decisión y para poder saber exactamente cuáles son los tiempos
de toma de decisiones. Con quién hay que conversar, con quién hay que convencer, con quién hay que construir esa decisión. Y eso tiene una cosa bonita, y es que en principio efectivamente toma tiempo, y toma esfuerzo, y toma desarrollo de relaciones con muchas personas. Pero tiene una cosa muy chévere, y es que si uno logra construir esa relación y convencer a todas esas personas para que se tomen la decisión final y hacer negocio con uno, lo chévere del asunto es que eso puede durar por muchísimo tiempo. Entonces, si uno incluso la embarra con el señor Sato o con el señor Wang, de pronto otras personas van a decir, no, pero, señor Wang, sí, yo sé que Carlos la embarró y pues sí, no, qué cosa tan terrible, pero Carlos sigue siendo un buen proveedor, Carlos sigue siendo un buen socio de negocios, Carlos sigue siendo estratégico para nosotros. Así que sigamos la relación a pesar de esta pequeña ah, falla o complicación que ha tenido en este negocio específico o en esa situación particular. Y eso le ayuda a uno a que la decisión de, inclusive de terminar un negocio con la empresa de uno o con uno mismo, como persona natural, eh, eh, esté mediada por la intervención de varias personas que tienen el poder de tomar la decisión final. En Colombia uno puede terminar el negocio si eventualmente uno le cae mal el presidente, o cambian el presidente, o cambian el director de ventas, o el director jurídico, o el director o el presidente de operaciones, lo que sea. Uno tiene que arrancar como que casi cabecero, porque es que esa persona es la que toma la decisión, esa persona es la que está finalmente a- con quien tengo que convencer si sí o no. Y si le caigo mal a esa persona, o cometí algún error, o cometí alguna dificultad, pues eventualmente puedo terminar yo perdiendo el negocio, o perdiendo la oportunidad de seguir o continuar el negocio que tenía tradicionalmente con esta compañía, porque cambió la persona, o porque por alguna razón cometí algún error o algún gafe, o cometí alguna equivocación que a esta persona no le gustó, o no le cayó bien, o le pareció altamente inconveniente, y yo puedo terminar el negocio. En Asia puede cambiar, puede ser distinto o diferente, y eso es muy clave identificarlo. Por eso me tomé el trabajo de contarles un poco el tema de las tarjetas, porque le permite a uno entender un poco quién participa en esa decisión, y que el CEO, a pesar de que sea la persona más importante de la compañía, y por supuesto su opinión sigue siendo y seguirá siendo muy importante siempre, uno trabaja para esa persona que es más importante de la compañía. ah, él corrientemente en Asia no va a tomar la decisión solito, sino le va a preguntar a todos aquellos que están involucrados en la cadena, al jefe de división, al vicepresidente, al director técnico, al abogado, al CFO, a la persona que les ayuda en la parte operativa, a llevar a cabo el proceso, para que todos le den su opinión, todos como que participen en esa decisión. Y solamente cuando todos están como en su gran mayoría como de acuerdo en que efectivamente la decisión correcta es la siguiente, o se debe hacer lo siguiente, o aquello, o lo otro, uno va a recibir esa decisión. Y eso es clave que ustedes lo tengan en cuenta en temas puramente culturales. Y luego, el cuarto que ustedes ven ahí es el tema del individualismo y colectivismo, que ya me referí un poco a ese tema. Eso es muy clave. Por favor, acuérdense que aquí las sociedades son más colectivas, son más comunitarias, se toman decisiones y se hacen cosas más colectivas, menos individualistas. Cuando uno se comporta profundamente individualista, cuando uno como que prioriza sus intereses particulares y no es sensible a los intereses de otras personas, o a los tiempos de otras personas, o la forma como otras personas van a resultar beneficiadas o están siendo afectados por lo que uno hace, y uno simplemente se comporta como el vaquero del oeste que llega a un pueblo y saca sus pistolas y acaba con todo el mundo, como hemos visto en las películas de Hollywood. Ah, Aquí se puede apreciar de una manera distinta. Eso no puede no generar un buen impacto, y tener esa sensibilidad le ayuda a uno a mejor comportarse y a ser sensible con el tema. En Latinoamérica nosotros tenemos la ventaja de que también somos muy colectivos.
que nos encanta tomar decisiones colectivamente, que nos encanta compartir con muchas personas y estar en permanente contacto con mucha gente. Entonces, eso nos ayuda un poco a entender cómo funciona aquí en Asia, y cómo eventualmente podemos tener coincidencias culturales que nos ayudan a facilitar cierta clase de negociaciones o cierta clase de comportamientos o cierta clase de actividades de negocios. Lo único que vale la pena tomar en cuenta, y es que acuérdense, por favor, que aquí en Asia, en su gran mayoría, no son cristianos. Son budistas, son shintoístas, son confucianistas, son hinduistas, tienen una religión completamente distinta, son islámicos, religiones completamente diferentes a la nuestra. Así que la forma como ellos ven el tema individual y el tema colectivo está mucho más asociado a cómo su religión lo ve y cómo la religión asume estas cosas. Entonces, ese tema religioso, sin que ustedes se conviertan pues unos expertos en el tema, pero por lo menos que tengan la sensibilidad am, para entender que en ocasiones estos temas de negocios pasan muy frecuentemente por la forma como uno entiende el mundo, cómo lo comprende y cómo se adapta al mundo. Y muchas de esas decisiones tienen una influencia muy fuerte de la religión a la que uno pertenece o la religión dominante en el país correspondiente. Entonces, si ustedes van a China, por ejemplo, y China es un país comunista, es un país eh, eh, ah, que es laico por naturaleza, pero ustedes se van a dar cuenta que ellos tienen un profundo budismo involucrado en las cosas como ellos se comportan, un profundo confucianismo que está ahí, que están en la cultura de ellos. Ellos pueden que no practiquen la religión, que no sean, que si ustedes les preguntan, ellos van a decir, yo no soy religioso, yo no tengo religión, pero se van a dar cuenta ustedes que ellos definitivamente no son cristianos, no son católicos y no entienden el mundo a través de los ojos católicos o cristianos que nosotros en Occidente con frecuencia lo entendemos. Y eso hace que para ellos la forma como decisiones, la forma como se enfrentan a cierta situación cambia dependiendo de esa influencia cultural tan fuerte que en ocasiones es la religión. Y eso también los orienta a ustedes también, por supuesto, a ser muy respetuosos como que ustedes dicen. No sé cuántos de ustedes sean muy católicos, por ejemplo, y estoy seguro que si alguna persona extranjera que no es católica viene a Colombia y hace alguna referencia a la religión católica o al cristianismo, eh, que es un poquito desobligante o es un poquito agresiva o incómoda, pues nosotros no nos vamos a sentir muy cómodos, muy tranquilos. Exactamente pasa al contrario cuando uno viene a este lado del mundo o cuando uno hace negocios con personas de este lado del mundo. Así que eso vale la pena que uno lo tenga en cuenta porque le ayuda a mejor comportarse bien. Eh, este que sigue, que es el tema, con la incertidumbre, con la toma de riesgos es supremamente importante. En negociaciones, si ustedes en temas de negocios, uno asume riesgos, uno adopta riesgos, uno eh, asume riesgos colectivos o riesgos individuales y forma parte del proceso de negociación. A veces uno le va bien y a veces no le va tan bien. Este tema, dependiendo del país, dependiendo de la cultura, uno puede observar que hay una mayor propensión o una menor propensión a tomar riesgos. Para ponerles un ejemplo sencillo y rápido para que ustedes lo tomen por ahí y lo pongan en un rinconcito de sus apuntes si les parece útil lo que les voy a contar. Si usted sale de un negocio con una persona en China, particularmente en la China del sur de China, o una persona de Tokio, o una persona de Osaka, o una persona de India, en Bangalore, o una persona de India, de Delhi, se van a dar cuenta ustedes que ellos toman riesgos distintos y diferenciales. La forma como se aproximan al riesgo es distinto y diferencial, y la forma como toman decisiones para asumir riesgos puede ser distinta y diferencial. Y si uno no es sensible a esa diferencia cultural, de pronto uno presiona demasiado a su contraparte para que asuma ciertos riesgos y uno no lo toma en cuenta. Y hay una cosa que es supremamente clave, que ustedes seguramente han venido trabajando muy juiciosamente con la persona Natalia, es el tema de los números. Cualquier tipo de negociación aquí pasa mucho menos por la carrera.
practica y cómo lo convenzo yo y cómo lo enamoro con mi palabra y con mi verbo y pasa mucho más por los números. Muéstreme números, muéstreme datos, muéstreme referencias, muéstreme el Excel, muéstreme la gráfica. Eso es clave, es más poderoso, es mucho más persuasivo que simplemente hablar. Y nosotros en Latinoamérica, afortunadamente o infortunadamente, estamos menos acostumbrados a usar datos y números para poder soportar nuestras posiciones de negociación o la forma como uno conversa y habla. Lo que yo no quiero proponer, y cada vez que yo tengo la oportunidad de participar en procesos de negociación, lo primero que yo les pido a las personas que van a estar trabajando con ese tema conmigo es, por favor, tengan claros sus números. Porque les aseguro, pues, completamente, que si uno no tiene claros los números propios, ellos en Corea, los coreanos o los chinos o los japoneses o los personas de Singapur, los va a tener claros por usted. Ellos sí van a hacer el trabajo, el due diligence, van a hacer el ejercicio de investigación y desarrollo y van a hacer el trabajito de conseguir números. Y he pasado muchísimas veces, he pasado incluso con oficiales de gobiernos, de alto gobierno, embajadores, ministros, que han venido por este lado del mundo a hacer presentaciones y les hacen preguntas directamente con números. Señor ministro, tal cosa. Señor ministro, yo tengo aquí estos datos que dicen tal cosa. ¿Eso es cierto o no es cierto? Y he visto a muchos empresarios y oficiales del gobierno que no llegan con esos números tan claros o no llegan con esos números tan precisos o actualizados y si llegan con la sorpresa de que la audiencia japonesa, la audiencia coreana, la audiencia china, los tiene perfectamente claros, más claros que uno. Y a mí me pasó una vez que yo me preciaba de saber de café, pues porque vengo de Colombia, Colombia es café, y me di cuenta que yo de café no sé absolutamente nada cuando llegué aquí a Japón y fui a una reunión del Banco Interamericano de Desarrollo y todo el mundo sabía de café, menos yo. Todo el mundo sabía de café, menos yo. Tenía claro los números de café en Colombia, los números de café por región en Colombia, los tipos de café que había, cuándo se producía, en cuánto, qué cantidades, en qué calidades, etcétera. Y cuando yo vi eso dije, miércoles, yo pensé que sabía de café, no tengo ni idea de café, nada. Lo único que sé de café es que es negro y se prepara con agua. Punto. No tengo ni idea nada de café. Estos señores tienen perfectamente claros los números del café, los números del negocio del café. Y no solamente de Colombia, de Brasil, de Vietnam, de Costa Rica, de Guatemala, saben de Kenia, tienen perfectamente claro esos números. Y eso es una cosa que no te queda claro. Porque ese es mi negocio. Yo estoy viendo ¿qué? ¿Qué estoy viendo? Café. ¿Por qué? Porque soy de Colombia. ¿Por qué? Porque tengo una empresa de café en Colombia. Bueno, vengo a vender aquí a Asia. Tenga claro sus números si usted quiere ser persuasivo y de alguna forma invitarle a su contraparte que asuma riesgos con usted. ¿Por qué no va a asumir ese riesgo? Por los siguientes, esos son mis números, esos son mis datos, estos son mis referencias. Si usted tiene notas diferentes, buenísimo que las confrontemos y las hablemos con mucha propiedad, pero eso es supremamente importante que ustedes lo encuentren. Y de último, porque no quiero aburrirlos, porque sé que tengo un tiempo limitado, es el tema de masculino y femenino. El tema masculino y femenino es muy clave. Nosotros corrientemente en Latinoamérica lo llamamos como el machismo o el no machismo, y en esta época este tema es supremamente sensible en nuestras sociedades en Occidente. En este lado del mundo también es muy importante. Es muy importante, pero yo, yo soy de la opinión, por lo menos, que llamarlo machismo o no machismo en Asia es tal vez no la forma más precisa y correcta de describirlo. La función de lo masculino y lo femenino en este lado del mundo es distinta, es diferente. Cómo uno desarrolla estas habilidades blandas para poderse comunicar con la otra parte, cómo uno desarrolla estas habilidades un poquito más duras para generar un impacto más preciso, más correcto, cómo uno genera una comunicación más asertiva o como uno simplemente hable más como
espacios de discusión, espacios de conversación, escenarios distintos que uno quiere que la otra parte considere. Esas habilidades entre femenino y masculino. Y yo me disculpo con ustedes si esto suena como que, vamos a hablar de que las mujeres son más, o los hombres son menos, o al revés. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver básicamente con sus habilidades de comunicación. Tiene mucho que ver con la forma como usted desarrolla ciertas habilidades blandas, ciertas habilidades duras, para mejorar para aprovechar sus valores, para aprovechar sus ventajas que usted tiene como empresario colombiano, como empresario latinoamericano, y cómo usted entiende las que tiene el otro y cómo establece lazos, puentes de comunicación. Recuerden que este tema, básicamente, puentes de comunicación, cómo efectivamente nos comunicamos el uno con los otros. ¿Estoy bien el tiempo todavía o estoy? No, usted me contará, por favor, es que no, que me esté pasando el tiempo. No, esos números que ustedes van a acá simplemente es como para que ustedes tengan esos números de por qué es interesante, por qué es importante, por qué vale la pena que ustedes consideren Asia como un destino de mercado, Asia como un destino de inversión. Es una de las regiones que más está creciendo en el mundo, y en este siglo creo que es la creación que más va a crecer. China, Corea, Japón, Indonesia, Vietnam, Singapur, India, están creciendo de una manera importantísima. Va a tener una participación del Producto Interno Bruto global, posiblemente de las más importantes en temas de propiedad intelectual. Para ponerles un ejemplo sencillo, aquí es donde más patentes se presentan de todo el mundo, y esos números les cuento un poquitico a ustedes muy rápidamente cómo en los últimos 20 años esta región ha venido creciendo de manera importante y cómo va a seguir creciendo por los siguientes 20 años. Cuando ustedes salgan al mercado, cuando ustedes se gradúen de la universidad, ustedes deciden montar su empresa o formar parte de una empresa y ayudar a esa empresa a crecer, esos números ojalá les sirvan a ustedes como un referente para que consideren seriamente Asia. Y la propuesta que les hago con mucho respeto para que lo consideren es básicamente no solamente por esos números, sino que si ustedes no lo hacen, alguien más lo va a hacer. Y créanme que no hay nada más triste, y me pasaba a mí muchas veces, que ver cómo le pasan la reta por el frente, las oportunidades de negocio por el frente, y uno no tiene la posibilidad ni de aprovecharlas, ni de usarlas, ni de compartirlas. Y eso creo que es bien triste. Ya, es así como que las oportunidades y esa riqueza le pasan por el frente de los ojos, la ve uno que está generándose, creándose, produciéndose, pero no se queda en mi bolsillo. No hay un pedazo que quede en mi bolsillo. Queda en el bolsillo de alguien más, menos el mío. Y ustedes que están ahorita en la mitad de la cuarta revolución industrial, en donde la inteligencia artificial está teniendo una importancia creciente en todas las actividades productivas y de educación, que ustedes seguramente han venido explorando con mucho juicio, pues la ventana de crecimiento, y estamos hablando de una universidad de ingeniería, ustedes son ingenieros, o tienen un componente importantísimo de ingeniería. En ingeniería particularmente, las diferencias son inmensas y enormes, pero enormes, enormes, enormes. Y uno tiene que tomar la decisión si uno quiere ser parte de ese crecimiento y de esa riqueza, o quiere ser simplemente un espectador y consumidor de riqueza. Y ustedes son ingenieros, ustedes están siendo educados, se están educando para crear, para proponer, para desarrollar algo, para solucionar algún problema. Por favor, consideren esa región, porque seguramente muchas de las soluciones que ustedes están pensando o han venido desarrollando, han venido trabajando, tal vez tengan un componente importante por este lado del mundo. No quiero quitarles mucho tiempo, pero una cosa que es clave para mí, y es uno de los puntos que quería tocar con ustedes, y creo que no me queda mucho tiempo y quisiera eventualmente abrir a preguntas o intercambio con ustedes, porque yo quiero hacer esto más una conversación que una conferencia. Estos datos que les muestro a ustedes aquí, simplemente es para contarles a ustedes, para que ustedes miren exactamente cómo está creciendo Asia en el tiempo comparado con otras regiones en el mundo. Nosotros estamos aquí, y este solito, este verdecito, ese solito agua marina, cada vez va a ser más chiquito, cada vez va a ser mucho más
chiquitico. En cambio, este negrito que ustedes ven acá va a tender a crecer muchísimo. Y si ustedes se están dando cuenta, de acuerdo con esa estadística, por lo menos de McKinsey, ya estamos en el 50%. O sea, Asia ya está ocupando el 50% de el nivel de consumo, de crecimiento de consumo en el mundo entre el 2020 y el 2030. 2020 al 2030, o sea, esta década en que estamos en este momento, en esa década en que ustedes van a ser graduados de la universidad. Eso no va a ser en el siguiente siglo o en la siguiente generación, su generación. Hay muchas personas que tienen mucho dinero, mucho dinero, particularmente estos que llaman senior consumers. Si ustedes se han dado cuenta, en las noticias han salido con frecuencia que Corea, China, Japón, Singapur, tienen una gran cantidad de personas que están por encima de los 60 años, que tienen educación, que entienden cómo utilizar el Internet y todas las ventajas de la inteligencia artificial que nos traen los computadores y los celulares ahora para poder consumir, para poder participar del mercado, van a crecer de una manera importantísima en los siguientes 20, 30 años. Y ahí hay un nicho de mercado interesantísimo e importantísimo de cómo uno diseña el producto para adaptarse a esos tipos de mercados. Y gran parte del ejercicio que yo he venido, que he tenido la experiencia de ver como algunos empresarios colombianos que han venido a este lado del mundo, que venden ciertos productos o servicios en Colombia o en Latinoamérica o en los Estados Unidos y les va muy bien y son altamente exitosos. Cuando vienen acá, se dan cuenta que ese mismo producto, ese mismo servicio, con las mismas características y la forma como lo hacen y lo ofrecen y es exitoso en sus mercados, allá en Latinoamérica o allá en los Estados Unidos o incluso en Europa, aquí en Asia, no tiene ese impacto. No tienen ese mismo appealing, no tienen ese mismo branding, no tienen esa misma capacidad para convencer a los consumidores. Estén preparados, por favor, para que eventualmente ustedes tengan que hacer ajustes al mercado, un poco atendiendo lo que hemos venido conversando de las diferencias culturales, de las diferencias cómo se entiende la forma como yo mercadeo, como yo me aproximo a mis consumidores acá, como yo empaco mi producto. Y créanme que el tema del empaque es supremamente importante aquí. Si ustedes en Colombia no lo consideran importante o no lo consideran útil o no lo consideran significativo, en ese lado del mundo lo es. Déjenme ponerles un ejemplo muy sencillo, muy simple, muy simple, y luego que me excusen si me tomo un minuto más para explicar y contar ese ejemplo. En Colombia, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes se acuerdan o conocen el bocadillo veleño, ese bocadillo que está envuelto en una hojita como de, creo que es una hojita como de maíz. Y a nosotros nos encanta ir a comprarlo y consumirlo envuelto en esa hojita de maíz. Algún empresario le pareció que ese bocadillo verde podía ser igualmente muy exitoso en ese lado del mundo, y trajo el bocadillo leño igualmente empacado en la hojita de maíz. Ah, Cuando llegó aquí, la gente preguntaba por qué está empacado en una hoja sucia, que adicionalmente es antihigiénica, porque eventualmente permite que cualquier clase de bacteria o cualquier clase de suciedad impacte y toque el producto que yo voy a meterme en la boca. Para ellos no les parecía absolutamente nada atractivo, ni lindo, ni típico, ni exótico, que el producto estuviera empacado en la hojita esta, que a nosotros nos parece todavía muy bonito, muy atractivo, es interesante. Uno compra un bocadillo de leño empacado en una bolsa, uno quiere verlo empacadito en su hojita esta, que se usa para empacarlo. Eso a nosotros nos encanta en Colombia, eso puede que le encante a muchas personas en Latinoamérica, pero aquí en este lado del mundo para ellos es antihigiénico, es inconveniente y la gente lo rechazó inmediatamente. ¿Qué le tocó hacer a este empresario? Pues empacarlo, reempacarlo, pero no cualquier empaque, no simplemente poner una bolsa, cerrar una bolsa y salirlo a vender. No. Le tocó empacarlo lindo, hermoso, bonito. Y si ustedes alguna vez han venido aquí a Japón, a Corea o incluso a China, o han estado en Singapur, el empaque es extremadamente importante. Usted compra con los ojos, compra con los ojos. Y si ustedes compran cualquier producto japonés, por
para poner un ejemplo, una de las cosas que uno primero aprecia de un producto japonés es que es bello, está hermosamente empacado. A veces está tan bien empacado, tan lindo, el empaque es tan bonito que uno como que le da escrúpulo de romper el empaque porque dice, no, pues es que ese empaque está tan lindo que pues, mejor lo llevo así empacado. Porque eso no saco el empaque, ¿para qué? ¿No? Está lindísimo, a mí lo llevo de decoración. No, pero eso es para comer, es para que se lo coman. ¿No? Sí, pero es que el empaque está muy lindo. El empaque debe ser hermoso, debe ser atractivo, debe ser bonito. Y a ver, en ocasiones muchos empresarios europeos y gringos han tenido que rediseñar el empaque completamente para hacerlo mucho más fácil de mercadear, hacer un mejor branding aquí en Asia, precisamente para poder tratar esa clase de consumidores. El consumidor asiático va a crecer muchísimo. La generación que llaman Z y X y están creciendo a un volumen inmenso en su capacidad de consumo y tienen una enorme capacidad de acceso a créditos, a dinero de toda clase. Aquí un crédito se puede obtener en 8 segundos, en 15 segundos, en 20 segundos, en menos de un minuto uno puede tener un crédito a través de teléfono celular y es una generación que en este lado del mundo es más adquirido créditos y vive básicamente del débito, o sea, vive de dinero de todo el mundo siempre, porque expanden muchísimo su capacidad de consumo. Así que la invitación, y con esto quiero terminar porque no me quiero tomar más del tiempo, creo que ya abusé mucho de la persona, Natalia no me ha regañado todavía, pero seguramente me regañará muy pronto. Eh, eh, en la oportunidad aquí. Y yo siempre quiero invitarlos de nuevo a que la consideren, a que la miren, a que sigamos hablando del tema. Oscar, seguramente un programa va a ser muy interesante para que miremos eso con más profundidad. Y ya me callo porque si no sigo hablando aquí 4 horas más, que me encanta ese tema, como ustedes se dan cuenta, pero creo que mi tiempo se me agotó y estoy abierto a preguntas, inquietudes y comentarios que ustedes tengan. Muchas gracias por ponerme atención. Sí, muchas gracias, Carlos. Y precisamente vamos a abrir el espacio de las preguntas. Si quieren, ahí alzan la mano los que estén interesados. Yo tengo una mientras la gente se anima y es como, pues que uno con esas cifras que acabaste de dar, el número uno en patentes, tiene un poder adquisitivo alto. Entonces uno en Colombia, o vos que has visto, ¿qué podría ser interesante para ellos? Es decir, qué tecnologías, porque yo sé que estás muy enfocado en tecnologías, o qué innovaciones crees que desde Colombia se puede llevar a ese mercado asiático. Gracias por tu pregunta es buenísima. Primera, economía circular. Toda clase de tecnologías o propuestas de negocio que se tengan en economía circular, bienvenidas para ese lado del mundo. Energía, transformación de energía, mejoramiento de energía, procesamiento de energía, almacenamiento de energía, utilizar residuos sólidos o residuos orgánicos para Big Data, blockchain, para medios de pago, para medios de ahorro, para medios de crédito. Eso es muy importante por este lado del mundo. Así que si ustedes están trabajando en algo de esa naturaleza, bienvenidos por este lado. Y cuarto, para poner rápidamente un listado de solamente 4 temas de biotecnología, nuevos materiales, aprovechamiento de la biodiversidad para generar nuevos productos, nuevas moléculas, nuevas soluciones para afecciones de la piel, para afecciones de cualquier naturaleza. Por aquí puede haber una oportunidad de negocio interesante. Así que por lo menos en esas 4 áreas, que son muy gruesas, son muy grandes, por supuesto, pues si ustedes están trabajando en eso, venga para acá, que yo los invito. El sake y el sushi lo pago yo. Vengan aquí que ustedes van a hacer negocios interesantes en este lado del mundo. Listo, Carlos. Manuela tiene una pregunta. Bueno, pensé que Manuela iba a intervenir. ¿Hay alguna pregunta ahí de los invitados de pronto? Bueno, yo creo que no, pero entonces yo tengo la última, entonces ya con esta cerramos, profe Carlos. Entonces, el puente, o sea, como si estamos interesados, ¿cómo hacemos para contactarte o cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso del contacto con ustedes? Pues mira, nosotros hemos creado un programa que se llama programa Asia In.
exactamente para eso, que está dirigido a emprendedores de base tecnológica principalmente, que quieran buscar inversión, que quieran buscar socios comerciales, que quieran buscar socios tecnológicos, que quieran hacer transferencia de tecnología de Asia para Latinoamérica o de Latinoamérica para Asia, para hacer una oferta de valor diferencial en estos países del mundo, diferente a que producimos materias primas, café o banano o aguacates. Eso sigue siendo importante y ojalá siga creciendo. La intención de este programa es básicamente atraer a todos los emprendedores como los que pasan por tu programa, que tienen una oferta de valor basada en ciencia, tecnología e innovación, para que nos empiecen a conocer a nosotros, los colombianos particularmente y los latinoamericanos, de que también producimos ciencia, tecnología e innovación y que somos capaces de tener una oferta global, no solamente local, sino global, a esos mercados, y empezamos a hacer una linecita, una marquita ahí que empiezan a decir Colombia. Colombia también produce tecnología e innovación, no solamente flores, aguacate y café, y banano. Eso es bacanísimo, pero que tenemos una oferta adicional, y por eso este programa eShine tiene ese propósito. Así que me pueden contactar, pueden ver el programa eShine, www.ashine.com.co. Ahí nos consiguen para que consigan más información, o me pueden contactar con ustedes, lo consideren pertinente, siempre a la orden y siempre dispuesto a conversar de ese tema porque me gusta mucho y me apasiona bastante. Bueno, profe Carlos, muchas gracias de nuevo. A todos los invitados también muchas gracias. Vemos pues grandes oportunidades y cuenten con nosotros si están interesados para hacerles el puente. Listo, muchas gracias y para usted, Carlos, buen día. Manuela, también que estés bien ya. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Profesor Manuel, hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Tengan una Listo. feliz noche para ustedes. Hasta luego.